Buen día para todos y un feliz año, una feliz Epifanía. Continuamos con la sesión acerca de la medianoche cósmica. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? No tengas miedo. Toda enfermedad es un hecho del destino para la educación, no veo bien, de uno mismo. Redime el tiempo y no tengas miedo. Piensa, está cualificado aquel que es consciente de los límites de sus capacidades, pero en el interior de sus límites reparte fuerzas con gesto majestuoso. Pero sabes que los límites se consolidan por la limitación de uno mismo, y que ésta se extiende hasta que ellos se desgarren y la debilidad la penetre y ésta engulla la fuerza de vida. Redime el tiempo y no tengas miedo. De Rudolf Steiner. Gracias, Pedro. Muy buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días, un buen feliz año para todos. Espero que hayan tenido una muy buena medianoche cósmica durante las fiestas eh, pues de la Natividad, ¿cierto? Y todo esto que llamamos las fiestas de la Navidad. Bien, no sé si vale la pena decir que hagamos una retrospectiva hoy, aunque si tenemos en cuenta que nos hemos ejercitado en esto de la medianoche cósmica, podríamos decir que podríamos hacer una retrospectiva, ¿cierto? No sé, ustedes dirán. No recuerdo bien desde la última vez porque hace tanto tiempo no me ha dado tiempo a repasarlo y ahora mismo no sería capaz de reconstruirlo. Yo tengo retrospectiva. Muy bien, adelante. Estupendo. No, bueno, la última clase hablamos mucho de, Mario hizo toda una retrospectiva de lo que fue, cómo nuestros antepasados no tenían la misma conciencia que tenemos nosotros y cómo estaban mucho más conectados macrocósmicamente a todos los movimientos de los astros. Ellos eh, habló de un compendio de conferencias de Steiner que hace referencia a las festividades y cómo él en varios años de estas conferencias iba siempre como introduciendo temas desde que en un momento el sol, la tierra y la luna estaban todos juntos y cómo nuestros ancestros podían eso verlo con otras, o sea, vivenciarlo, sentirlo, y que las fiestas después en nuestra época surgen de que nosotros, como por lo que yo entendí, fuimos como cayendo mucho en la materia, materializándonos más y desconectándonos de todo ese proceso que hoy en lo personal a mí me parece fuerte, ¿no? Porque es cierto que vivimos como hay un eclipse y como que es totalmente ajeno a nosotros. Sin embargo, ellos, el planeta, el Sol, tienen un ritmo tan armonioso que nos afecta, por supuesto, y bueno, de cómo nosotros no tenemos esa conexión y cómo se va instaurando eso. Hablaste de un papa, de cómo la religión fue instaurando esto para que, ya que no teníamos esa posibilidad de vivirlo o de verlo o de ver esa lucha entre la oscuridad y la luz, cómo podíamos por ahí intelectualmente no perderlo, no perder la importancia de esos procesos, pero que bueno, que hoy en nuestra conciencia, y lo digo personal, estamos como completamente desconectados. Justo recién hablábamos con Oscar del tema de que todo esto hace referencia siempre a que entra en el invierno y después
viene el verano. Nosotros acá en el hemisferio sur estamos en estas festividades, estamos en pleno verano. O sea, dificilísimo hacer un recogimiento, un ir hacia adentro porque estamos en una época rodeado de estímulos, de las vacaciones de los niños y todo, y realmente estamos en una desconexión de estos fenómenos. También hablaste que eso es cierto, ahora ya lo puedo experimentar más, no sé si tiene que ver con participar de estos encuentros hace tantos años o también de mi hijo, que hay ciertos sentimientos como esperanza, fe y comprensión alrededor de estas, de estas festividades como fuerzas que laten en las almas sencillas. También nombraste la paz y bueno, habíamos terminado con el tema de la conciencia animal, que era la que inicialmente son los apetitos, impulsos y deseos, después de ahí fuiste a la conciencia de la razón, el poder pensar todo este camino que la humanidad ha hecho, la evolución, para hoy estar en la época del alma consciente, y bueno, y hablaste del gran desafío de sublimar como seres humanos todo nuestro cuerpo astral más animal, que esa es como nuestra tarea. Ujú. Bueno, creo que es una muy buena retrospectiva, ¿cierto? Ahí está casi sintetizado todo lo que trabajamos, sobre todo en nuestro último encuentro. Mario, y me olvidé algo. No, que la Ajá. medianoche cósmica, porque yo te había preguntado, bueno, ¿y qué es la medianoche cósmica? Es como este paso del umbral al mundo espiritual, pero hablaste de que no solo es el umbral, o sea, no solo es el muerte y nuevo nacimiento, sino que también esto se da entre dormir y despertar, y que la tarea que ibas a dar unos ejercicios, íbamos a iniciar con 7 pasos para ver si podíamos, o sea, para ver la idea de poder entrar a ese mundo como conscientemente, despiertos en ese mundo. Sí, sí, justamente a veces se coloca como el nombre sugiere algo místico, ¿cierto? Medianoche cósmica, caramba, donde la zorra y la liebre se encuentran a medianoche. Y tiene todo este aspecto como místico, como oculto, como justamente esotérico, ¿cierto? Pero si lo llega a ser, no es justamente porque tenga ese carácter oculto, porque es una vivencia que infortunadamente o afortunadamente también, depende del punto de vista donde se mire, lo hacemos o lo vivenciamos de manera inconsciente. Es decir, no hay que esperar morirse para tener una vivencia del umbral, de lo que pasa detrás del umbral, de lo que acontece, de lo que se mueve detrás del umbral. Eso vamos a comenzar a mirar qué es lo que se mueve allí, ¿cierto? No tenemos que morir para tener esta vivencia. Cada que dormimos, tenemos esta vivencia, pero es inconsciente, no recordamos absolutamente nada. Y si recordamos algo, solo son retazos, que es lo que llamamos sueños, y a veces bastante confusos, bastante recuerdos turbios, que no tenemos claridad de cómo es esa vivencia, no la podemos inclusive a veces traducir. Y ya si uno se ejercita conscientemente, o sea, se hace un iniciado, porque eso es justamente el concepto de iniciado, es alguien que conscientemente se prepara, se ejercita para poder, bien, en estado de vigilia, tener estas vivencias de la medianoche cósmica, o bien recordar lo que aconteció en la medianoche cósmica, es decir, en el mundo del sueño cuando despertamos, eh, o bien pasar conscientemente la esfera del sueño conscientemente, y se esperaría que después de la muerte uno pase con mayor conciencia. Es decir,
la conciencia es el misterio de la medianoche cósmica. Y aquí hay que pensar en algo que ya desde las épocas antiguas, como de los sabios rishis, decían que este mundo era maya, era una ilusión. Es decir, vivimos en una especie de sueño, de aletargamiento de la conciencia. Justamente el tema aquí tiene que ver con conciencia. Hoy en día se está hablando mucho del efecto Hawthorne, ¿sí? Está muy de moda ahora ese tema. Pero cuando uno escucha acerca del tema, no es más o sea, se habla de que este efecto se está mirando de que dice que en la medida que nosotros no seamos conscientes, no podemos transformarnos. Y parte de estudios de observación de otros. Dice que cuando alguien es observado, esa persona modifica su conducta. Y uno lo mira, ¿no? De hecho, con los niños que están haciendo alguna pilatuna, alguna travesura, uno solamente llega y los mira y ellos ya se componen. Si la mirada es una mirada presente, es una mirada de moralismo, de recriminación, si es una mirada consciente, tranquila, te estoy viendo, ¿sí? Te estoy observando, soy consciente de ti. Si es una mirada así, él inmediatamente se compone. Y esto ya hay muchos estudios en psicología que muestran que cuando alguien es observado, entonces modifica su conducta. Por supuesto que eso también llevó a situaciones muy explícitas en torno a la evaluación del trabajo de otros. Dicen, pero ¿para qué se le anuncia a alguien que se le va a observar si ya se sabe que modificaría su conducta? Pero entonces lo que queremos es al otro pillarlo en sus falencias o motivarlo a que se transforme. Esa es la gran pregunta que hay allí, ¿cierto? Porque si no, pues entonces muchas empresas tienen los famosos cámaras que vigilan qué es lo que hacen, ¿no? Estos días estaba comprando unos materiales en un gran supermercado, o sea, tienda de insumos, y estaba ahí yo buscando algo, mirando precios y qué sé yo, cuando pasa alguien con un de esos walkie-talkies y le está hablando a otro y le dice, ajá, los estoy viendo, los tengo observados, modifiquen su conducta, ¿no? Dejen de pelear, porque los estoy observando, ¿sí? Es esto, ¿no? Y que claro, los otros inmediatamente me imagino que dejan de pelear eh, y modifican su conducta, pero es una tendencia hoy en día a que uno todo está siendo observado. Uno va a un banco y hay cámaras por toda parte. Y esas cámaras no solamente son de vigilancia por seguridad, sino es ver qué hacen las personas, cómo utilizan el tiempo, cómo, ¿no? Em, Tenemos réplicas muy materialistas de esto. Entonces, lo que dice este efecto Hawthorne es que si yo soy observado, modifico la conducta. Pero ahora viene lo interesante. Aquí no se trata de la observación de otro, este efecto, sino de la observación de sí mismo. Si yo puedo observarme a mí mismo, yo puedo transformarme. La acción no viene, o no deviene más bien, si no hay conciencia. No es la acción pura en sí misma la que transforma las cosas, porque yo puedo actuar y actuar de manera impulsiva o actuar de manera inconsciente, pero eso no hace modificaciones. Acciones hay en el mundo por doquier, hechos, actos hay muchos, pero no modifican el mundo, no me modifican inclusive a mí. Yo todo el día estoy en automática actuando. Nos subimos a un carro y es mecánico, podría ser mecánico manejar. Si ahora con los carros automáticos mucho más, ¿no? No tengo que pensar si tengo que meter primera, segunda, tercera, reduzco, aumento, clutch, ¿no? Eh, Solo me cargo por ahora todavía del freno, porque ya en el futuro con los carros eléctricos ellos mismos van a frenar, hacen todo, yo solamente me relajo y me voy durmiendo, ¿cierto? Eh, Eso es algo futurista. Está en estas tiras cómicas de los supersónicos, ¿se acuerdan? Los un poquito mayores, esta serie de dibujos animados norteamericana que hablaba de todo esto que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el, lo que habla este efecto Hawthorne es que si yo realmente me observo, es decir, tengo conciencia de mí mismo, puedo modificar mi conducta.
Y en el fondo quiero traer esto porque es un tema que aparentemente, bueno, es de la ciencia psicológica, de las ciencias de la conducta, pero justamente tiene que ver con la medianoche cósmica. Tiene que ver justamente con este aspecto de lo que se está moviendo detrás, por ejemplo, esto que mencionábamos de los antiguos en diciembre, nuestros ancestros inconscientemente, instintivamente se guiaban por los astros, iban a sembrar, iban a pescar, sabían esto de las cabañuelas escuché que estaba hablando Oscar, ¿cierto? Era una guía para saber de una conciencia de lo que devenía en el siguiente año a nivel climático y más o menos tenía sus aciertos, ¿no? Porque ellos observaban inclusive no solamente los 12 días, lo observaban a la inversa también, o sea, observaban todo el mes de enero para determinar qué iba a pasar y con eso ellos organizaban todas sus cosechas. Entonces, pero hoy en día esto no dice nada. Acá en Colombia hay un almanaque que se llama Bristol, que es como una especie de librito que todavía lo venden en los semáforos por ahí en la calle, vale como 1.000, 2.000 pesos, yo no sé cuánto ahora puede estar en 3.000, no sé, no costaba casi nada. Y allí en cada mes de cada día menciona cómo está afectado por los planetas y por las constelaciones. Y dicen cuál es el mejor día para pescar, el mejor día para cada cosa. Y es un calendario, llamémoslo así, cósmico, que fue hecho desde el siglo pasado para los campesinos. O sea, campesino que se respetara tenía su almanaque Bristol en la finca. Y era una guía, no hacían nada si no miraban el Bristol, ¿cierto? Que estaba allí muy presente en las familias. Yo recuerdo que toda mi mamá cuando vivía me decía, acuérdese de comprar el Bristol, mijo, para su papá, ¿no? Entonces, yo salía siempre a la pesquisa donde lo estaban vendiendo para llevar siempre a la casa de mi papá el Bristol. Esto ya hoy en día cada vez estamos más alejados. Es muy curioso porque cuando la obra del Fausto arranca, hay una dedicatoria, y es muy curioso porque primero la dedicatoria es, yo se lo voy a decir, no lo voy a poner ahora a que descubran a quién le hace la dedicatoria, pero la dedicatoria está dada o dedicada a las almas difuntas, a los difuntos. Después de pasar de la dedicatoria, pasa al prólogo en el teatro, donde presenta tres personajes, el empresario, el gracioso, el que quiere pasar la vida chévere, y el que es el espectador mismo, y el poeta. Entonces muestra tres rasgos de conducta que justamente tienen que ver con las tres cualidades que hemos visto en otros momentos del ser humano, que es el pensar, el sentir y la acción. Entonces el gracioso quiere tener vivencias, o sea, lo emocional, vivencias, sensaciones. El poeta, que es el que representa al intelectual, quiere vivir de los ideales, de ser reconocido por sus ideales, de su gran obra. Y el empresario es el de la acción, el que quiere que el teatro se llene, el que quiere que, sí, que el poeta tenga su lugar, que el gracioso se disfrute, pero que eso dé rédito, es decir, que eso dé ganancias, porque de eso depende todo. Y luego, estoy resumiendo esto para pasar ahora a la parte que quiero llegar, pasa al prólogo en el cielo. Y es muy curioso porque allí aparece en escena, ustedes pueden imaginarse la obra teatral, se abre el telón, aparece Dios Padre, aparece Mefistófeles, que es la representación del mal, y aparecen tres arcángeles, Rafael, Gabriel y Miguel. Inmediatamente, y voy a leerlo, en la traducción que yo he hecho libre de la obra en alemán, el diálogo de lo que mencionan los tres arcángeles. Porque lo que, se los anticipo, lo que mencionan los tres arcángeles es lo que acontece entre los cielos y la tierra. Y va de una parte, cuando se encuentra, ahora entran en escena Dios y Mefistófeles. Mefistófeles le dice, sobre toda la creación no tengo nada que decir, porque de cuando en cuando Mefistófeles comparece ante Dios, o sea, sube al cielo y da cuenta de lo que pasa en la tierra. Y es muy curioso porque lo primero que va a decir es,
No tengo nada que decir. Voy a ver si lo tengo acá. No tengo esa parte aquí. Y dejé mi librito ahí abajo. No tengo nada que decir. Sobre lo creado, no tengo nada que decir. No tengo ningún reproche. O sea, es muy interesante porque lo coloca, Goethe coloca esto muy explícitamente. Entonces dice, aparecen los personajes, estos Dios Padre, Mefistófeles, aparecen los tres arcángeles y arranca Rafael. Y va a decir algo como esto. Resuena el sol como antiguamente, en la armonía de la celeste esfera, y exacto sigue la prescrita vía con los potentes ímpetus del trueno. Presta vigor al ángel su mirada, aunque él en vano sondearla intente, como al salir risueña de la nada, la obra inmensa de Dios brilla esplendorosamente. Gabriel. Con rapidez inconcebible gira la tierra fulgurante de hermosura, y la luz del Edén rápidamente se alterna, trocada en noche tétrica y obscura. Y el mar contra las rocas espumante estrella pertinaz sus aguas locas, y en el eterno círculo incesante, rodando van al par aguas y rocas. Del mar la tempestad corre a la tierra, Miguel. Del mar la tempestad corre a la tierra, y de la tierra el mar vuelve rugiendo, y en órbita fatal al mundo encierra con fiero afán y encadenado estruendo. Luto y desolación, temor y espanto, el rayo al estallar delante envía, pero tus mensajeros, oh Dios santo, el curso alaban de tu hermoso día. Y ahora los tres ángeles. Da a los ángeles vigor esta gran mirada, ya que nadie le gusta sondearte a fondo, y todas las sublimes obras, Señor, como en el primer día, son majestuosas. Eso es lo que acontece en la medianoche cósmica. Justo. Y sobre eso Mefistófeles no tiene nada que decir. Es decir, respeta lo que acontece allí. Y si uno analiza este coro de los tres arcángeles, vemos cómo centra todo en el sol. Resuena el sol como antiguamente. El sol desde el esoterismo es el corazón del cielo. De eso vamos a tocar un poco más dentro de 8 días. Es decir, es el corazón. Lo que para nosotros es el corazón, para el mundo cósmico el sol es el corazón. Resuena el sol como antiguamente, en la armonía de la celeste esfera. Y exacto sigue la prescrita vía con los potentes ímpetus del trueno. No puede imaginar, o sea, acercarse a esa imagen arquetípica. Y ahora presta vigor al ángel su mirada. ¿La mirada de quién? Del sol, como ser espiritual. Aunque él en vano sondearla intente. Es decir, este ángel en vano intenta sondearla. Como al salir risueña de la nada, la obra inmensa de Dios brilla esplendorosamente. Y eso tenemos que volver porque eso trata la medianoche cósmica en última instancia. Anticipo que justamente nosotros participamos de ese proceso de la creación. Cada noche que vamos al umbral. Después vamos a mirar con detalle cómo es que coayudamos a ese proceso de la creación. Y lo que pretende, lo que espera el mundo espiritual de nosotros, es que nosotros seamos más conscientes, cada vez más despiertos, para poder coayudar de manera mucho más precisa y clara al proceso de la creación en general. Y no solamente de la creación de nuestra biografía. Estos días alguien me decía, en clase justamente un chico me decía, ¿y entonces estamos de predeterminados por el destino? Sí y no. Es una pregunta de esas que son grises, ¿no? No podemos ir a la cama ni es blanco ni es negro. Sí y no.
Sí, no, porque no es algo dado desde afuera, algo externo donde estoy determinado por unas fuerzas o entidades externas que dicen esto tiene que ser contigo, sino que son fuerzas que vienen desde mi propio interior. Yo he participado en la construcción de mi destino. Eso va a ser más claro más adelante. He construido esto, pero también es cierto que aquí en la tierra, el único ser, la única criatura que tiene totalmente libre albedrío es el ser humano. Y por más que yo haya pactado en el mundo espiritual un destino particular, yo aquí podría modificarlo. Obviamente, como todo tiene consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. ¿Cuáles? No sabemos. Depende. Y va a depender un poco de nuestra acción moral. De eso también tenemos que hablar. Porque no podemos hablar de la medianoche cósmica si yo no hablo o no soy consciente de lo genuinamente moral, no del moralismo, de lo que es genuinamente moral. O sea, estoy anticipando temas que cuando nos adentramos en la medianoche cósmica tenemos que mirar. Por ejemplo, algo genuinamente moral. Yo soy una persona antipática. Yo decido que todo el mundo me cae mal. Yo, porque no lo decido soy yo, ¿cierto? Yo decido que todo el mundo me cae mal. Amanezco como dice, ¿qué? Es que desayunaste con alacrán, no sé si te conocen ese dicho popular, ¿cierto? ¿Qué desayunaste con alacranes? Le dice la uno acá, ¿no? Porque uno ya es antipático frente a todos los demás. Amaneció uno mal, de malas pulgas también se dice acá. Y entonces yo decido de que soy así, soy un antipático, nada me agrada, una melancolía que me arrastra y bueno, cuando paso el umbral de la medianoche cósmica, esto tiene un efecto sobre mí, porque esa antipatía que yo he vivido en la vida me va a conllevar a que en el mundo espiritual yo sienta la más, la más profunda soledad. Así como mi antipatía determina que no quiero encontrarme con nadie en el mundo aquí, porque todo el mundo me cae mal, cuando llegue al mundo espiritual, esa antipatía va a hacer que ningún ser que está allá al otro lado del umbral quiera acercarse a mí. Y si ningún ser espiritual, difunto o ángel o arcángel o querubín, lo que sea, no se acerca a mí, yo no puedo construir mi biografía. Miren ustedes, por eso hablo de lo moral, genuinamente moral. Y no estoy hablando de cosas más complejas moralmente, ¿cierto? Solo eso, antipatía. O yo soy una persona que constantemente y sin ningún motivo critico a otros. Juzgo constantemente a otros. Eso tiene un efecto, no solamente el siguiente día. Si yo hoy me la paso criticando a todo mundo, al otro día no se me extrañe que la gente no me esté mirando simpáticamente. O que al otro día no me vaya tan bien, no me levante con el pie derecho como dirían los abuelos. O sea, comienzo a tener una cantidad de tropiezos. Es decir, esto de la medianoche cósmica, esto de lo que acontece en el umbral entre el dormir y el despertar, entre la muerte y el nacimiento, tiene efectos reales aún para nosotros. Y eso debería ser un tema que tenemos que hablarlo sin tapujos y sin tanta cosa mística, porque es una realidad. Y si nosotros queremos ser antropósofos, como yo lo he dicho, no es cuántos libros nos hemos leído de Steiner o cuántas conferencias o qué sé yo, o qué tanto leemos a otros antropósofos que escriben, es qué tanto me ejercito yo. Y aquí es cuando viene todo el sentido de los 6 ejercicios fundamentales, cuando viene las meditaciones que da para cada día o para los 12 meses del año o para trabajar como quizá lo pudimos hacer ahora en la época de Navidad, porque es una réplica de los 12 meses. Y allí Steiner y todos los iniciados dicen de que justamente allí se puede hacer un trabajo totalmente consciente y libre, porque es como en esas 13 noches sagradas, es como si las leyes, esas leyes que rigen el universo, salen, nos dejan en libertad.
Entonces, como no tenemos el condicionamiento de las leyes, el ser humano puede comenzar justamente a hacer una transformación. Y sabemos que estas recomendaciones que Steiner da para las meditaciones de las 13 noches sagradas, uno, o sea, cada noche cósmica, ¿sí? O cada noche sagrada, como que estamos trabajando con una constelación, estamos trabajando con un ser espiritual, estamos trabajando con una virtud. Y al treceavo día nace el Cristo en nosotros, debería nacer el Cristo en nosotros. Pero bueno, esto lo vamos a entender un poco más, de manera mucho más concreta. Em, entonces, de esta manera, justamente de lo que se trata y el ejercitarse como antropósofo, y aquí lo voy a decir desde otro punto de vista, porque ya lo he dicho en otros momentos desde otra forma, el ejercitarse realmente como antropósofo, el ser un antropósofo, es justamente trabajar para ser consciente de lo que acontece en la medianoche cósmica y de esta manera poder coayudar al desarrollo, la evolución del universo. De eso se trata de ser un discípulo de la escuela de Micael. De realmente poder ser conscientes cada vez más, de poder ejercitarnos internamente y poder cada vez más quizás poder traspasar el umbral del mundo espiritual. Por supuesto que tenemos que tener paciencia, algunos serán más avanzados que otros, pero no hay que sentir envidia, la envidia no ayuda para nada. Si alguien es más avanzado que nosotros, es porque en otras vidas ha trabajado mucho, o en esta, ¿sí? Entonces, el percibir que alguien es más adelantado que nosotros, pues debe motivarnos. Ve, ¿y cómo lo haces, no? Y bueno, si es otras vías, quizás no tiene conciencia, no va a poder decirlo, pero muchos talentos con los que nacemos tienen que ver con el trabajo de otras existencias, con el trabajo espiritual en otras existencias. Si alguien nace con talento musical o para la pintura, ay, como dicen nuestra abuela, hay que tener envidia, pero de la buena. ¿Y qué es envidia de la buena? La admiración. Uf, qué chévere. Me gustaría cuando sea grande ser como él, decían un niño, ¿no? Me gustaría cuando sea grande ser como él. Eso es la envidia de la buena. No reprochar, no recriminar. ¿Por qué cuando alguien tiene talentos nos genera envidia? Porque nos comparamos. Y al compararnos, hay un minus, yo me siento con un minus en relación al otro. Y esto no está bien. Eso justamente obstaculiza el desarrollo para la conciencia y para la percepción consciente de la medianoche cósmica. Eso es lo que hablo de genuinamente moral. Y hoy en día, obviamente, todo se mueve así, ¿no? Con mentiras, con envidias, con todo el mundo. Yo hago siempre una ojeada cuando puedo en las mañanas de las noticias y yo voy pasando, esto es envidia, yo no hago a identificar, esto es puro chisme, ¿no? A ver, pero ¿qué es lo esencial? Porque si uno realmente hace una crítica sobre alguien, debe ser constructiva. Es decir, no, inclusive la palabra crítica no debería ser constructiva. Yo solamente debo hablar de la conducta de otro ser humano cuando en libertad ambos nos sentamos a hablar sobre esto. Y eso es algo muy importante que este efecto Hawthorne nos habla, no solamente con respecto a sí mismo. Yo no puedo modificar mi conducta si yo no tengo conciencia de lo que debo cambiar de mí mismo. Eso es medianoche cósmica. Pero ahora viene algo interesante. Steiner decía que en la evaluación de un maestro, por ejemplo, lo observaban tres maestros, tenían sus eh, recomendaciones u observaciones de su clase, y en el plan de trabajo que él tenía que hacer para el siguiente año, solo él debía colocar, no lo que los tres le decían que tenía que cambiar, sino lo que él solo podía reconocer como aspectos, él podía ver como aspectos que tenía que mejorar. Y sobre esas, digamos que observan 10 cosas de esa persona, pero él solo reconoce tres. Su plan de trabajo, de plan de mejoramiento continuo, digamos hoy en día, técnicamente, lo debe hacer sobre las tres cosas que él reconoce y no sobre las 10 que los otros ven. Se dan cuenta que medianoche cósmica y acá efecto Hawthorne
tienen relación. Yo no puedo cambiar algo de lo cual no tengo conciencia. Y ese es uno, yo quería hacer hoy énfasis en esto, ¿sí? Porque esa es la esencia. Y no es hacer los ejercicios fundamentales porque hay que hacerlos. Observar la planta. Yo siempre le he dicho, yo siempre he criticado la observación de la planta. Porque hay que observar la planta, pero ¿qué es eso? Y lo hacemos mecánicamente, observamos todo el mundo, todos se sientan todas las mañanas a observar la planta ahí. ¿Cuál es el verdadero ejercicio? Entonces, hay cosas que se vuelven mecánicas aún en nuestro entorno antroposófico. Se hacen cosas porque hay que hacerlas. Hay que recitar el verso de la mañana, hay que hacer el verso de la clase todas las mañanas. Pero venga, como alguna vez lo mencioné, yo llego a la clase de la secundaria e introduzco el verso de la mañana de la secundaria. Y siempre lo he criticado porque acá se dice yo miro en el mundo y así, yo miro en el mundo. Pero yo no miro en el mundo. Inclusive de ahí ya que arrancó mal. Porque es yo miro, yo miro al mundo, es que se dice, yo miro al mundo. Y es yo miro en el mundo. Y realmente yo mismo como adulto me desperté y miré en el mundo. Y fui consciente que en ese mundo, yo miro en el mundo donde las piedras yacen, percibí esta naturaleza del reino mineral, las piedras yacen, lo pude percibir, donde las plantas viviendo crecen, donde los animales sintiendo viven, donde el hombre dotado de alma da morada al espíritu. Yo como adulto que estoy frente a jóvenes, yo lo vivencio. Disculpen, yo he sido muy crítico con eso y por eso no me quieren muchos, ¿sí? Porque yo lo digo de frente. Es decir, es mejor no hacerlo. Créanme, es mejor no hacerlo. Es mejor llegar a la clase y arrancar con mi clase, que es la que he preparado. Esperemos que la haya preparado por lo menos, ¿cierto? Sí, que haya pensado en cuáles son los contenidos que tienen que desarrollarse hoy. Pero no hacer una cosa como estas por tradición. Y esto lo menciono porque eso es ejercitarnos de manera consciente. No, recordemos, no puede haber modificación de nuestras acciones, de nuestra conducta, si no hay conciencia. Una oración, un verso, un mantra no tiene efecto si yo no tengo conciencia. Y eso de esta conciencia que lo estoy trayendo hoy de una manera nueva, voy a tratar de colocarlo de una manera nueva, es el misterio, el secreto de la medianoche cósmica. Es decir, si algún sentido tiene la medianoche cósmica es despertar nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia del yo superior, que en el Evangelio de Juan se caracteriza de una manera séptuple. Yo soy consciente que soy el pan de vida, yo soy pan de vida, puedo ser pan de vida para los otros, puedo ser desde lo espiritual alguien que nutra a otros. Yo soy luz del mundo, donde yo llego puedo irradiar con la luz del conocimiento de mi experiencia para que el comportamiento de otros pueda estar irradiado, motivado. Yo soy el buen pastor y el buen pastor guía a sus ovejas. ¿Realmente lo soy? Sí, es decir, son ejercicios muy conscientes de conciencia, pero no puede suceder esto si yo lo repito de manera mecánica y no soy consciente de lo que yo hago. Miren, yo en mi juventud fui deportista y una de las causas de mayores lesiones era cuando como deportista entrenaba de manera mecánica. Yo corría 100 metros planos, ese era mi deporte estrella. Y en los 100 metros planos resulta de que para uno poder llegar a vencer una marca de 11 segundos, sí, bajarla a 10.99, 999, yo tenía que ser muy consciente de todo el movimiento, del movimiento aerodinámico de mi cuerpo, la postura del tronco,
la relación entre el movimiento entre brazo y pierna, la postura, o sea, eso es un eje bien especial y en la medida en que yo era consciente, en esa medida no solamente podía superar mi marca, sino que evitaba lesiones. Y la mayoría de lesiones era porque uno estaba dormido, entrenaba por entrenar. O sea, de lo que estamos hablando no solamente es esto de un efecto en el campo espiritual, sino que también nuestra falta de conciencia nos conlleva también a consecuencias en la vida material. Cuando uno maneja, por ejemplo, las ruedas del carro van para donde yo miro. ¿Sabían eso, no? ¿Sí sabían ese secreto de manejar? Cuando yo manejo, las ruedas del carro van para donde yo miro. Por eso siempre le dicen a uno, mire al frente. ¿Han visto que los instructores de carro dicen, mire siempre al frente? No, mira, que ahí ve que el edificio, ¡pah! Va uno para el edificio. Cogió para la izquierda. A mí una vez me pasó. Me puse, ay, Dios, mi amigo. Y cuando me lo pensé, estaba encima del sardinel. ¿Sí? Porque la mirada va, la dirección, o sea, las ruedas del carro van para donde yo mire. Por eso cuando uno mira, bien pensado, tiene el espejo atrás, ¿sí? Para uno estar mirando, porque uno puede quedarse uno mirando los espejos del lado, ¿sí? Y siempre la mirada va al frente, atrás, pero atrás por los espejos y a los lados también por el reojo el rabillo del ojo y los espejos, ¿cierto? Entonces, el carro va en la medida en que yo miro y nuestra mirada justamente es un arquetipo, pero también es la que guía la conciencia, la mirada no solamente física, como en este caso, sino también la mirada espiritual. Y a eso nos referimos con conciencia. Bien, dejemos por hoy allí. Vamos para la parte artística, si no hay preguntas, inquietudes, pero quería introducir esto el día de hoy ya de una manera plena en relación a la medianoche cósmica que nos vamos a adentrar ahora. Bueno, a partir de ahora, ¿no? O sea, ya dentro de 8 días entramos de manera plena en ese recorrido por las esferas planetarias y celestes. Bueno, entonces, Mario, Isabel, no. Olga ah, tiene una pregunta, no. bien. Abre el micrófono, Olga. ¿No? No. Yo tengo una pregunta, Mario. ¿Qué Ujú. relación, ahora hablabas bueno, cuando vivenciemos ya cruzando el umbral y llegaremos seguramente a una esfera, y en esa esfera, si yo tuve antipatía hacia algún ser, sentiré seguramente esa soledad o, o esa antipatía que ese ser vivió, digamos, lo vivenciaré. Pero hablaste de que eso no me ayudará a reconstruir mi biografía. Mm. ¿Me ¿Podrías ampliar eso? O sea, ¿en qué sentido uno en ese momento, en ese estado, está reconstruyendo la biografía? Claro, les voy a adelantar esto. El sentido de uno poder conscientemente trabajar cuando llega a la medianoche cósmica, allá donde duerme la liebre y el zorro, ¿cierto? Es decir, al reino del Dios Padre, a la esfera de los querubines, serafines y tronos, uno allí comienza a construir su cuerpo con los seres espirituales. Y de lo que haya transformado en la tierra y de la conciencia que tenga de cómo viví en la tierra va a depender mi cuerpo. Entonces, en este sentido, cuando yo siento antipatía, ahora coloquémoslo acá, ¿cuál es la consecuencia, cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo siento antipatía? Yo siempre la primera pregunta que he hecho es que me cae mal, ¿no? Es que no lo soporto. Uy, es que no, 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 no. Ni el olor. La gente que dice que ni el olor se lo soporta, ¿cierto? Del otro. Bueno, yo siempre le he dicho a los que me han compartido sus sentimientos, digo, bueno, ¿y quién es el que siente eso? Es que no, es que es una persona que hay, no, esa persona es insoportable. Generalmente se dice eso, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿quién es el que siente? ¿Él o tú? Ah, pues yo. Bueno, entonces, ¿por qué dice que él es insoportable?
¿Sí? ¿Por qué dices que es insoportable? Es decir, que estás sintiendo que es insoportable eres tú. Es decir, ¿qué de lo que percibes de esa persona para ti se hace insoportable? No es que el otro sea insoportable, es que el otro me devela algo que es insoportable para mí, dentro de mi conciencia o de mi inconsciencia. Como es inconsciente, lo que no es soportable para mí, yo lo proyecto en el otro. Y solo cuando yo ahondo, hablemos de no solamente la antipatía, también la simpatía. Ay, no es que es una persona dulce, me simpatiza. ¿Por qué me simpatiza? ¿Quién es el que le simpatiza? ¿Quién es el que siente simpatía? Pues yo. ¿Qué es lo que emerge de ti como simpatía hacia el otro? Es que es una linda persona. Bueno, sí, indudablemente es una linda persona. O indudablemente es un ser antipático, ¿cierto? Tiene comportamientos que no son morales, por ejemplo. Y lo hacen así, que lo rechacemos porque no compartimos ese tipo de actuar de esa persona en el mundo. Podría ser, llegamos a esa conclusión. Yo, es que esta conducta para mí es insoportable. Y al verla en el otro, yo la rechazo en el otro. Entonces, comienzo a moverme de lo que en el mundo de los sentimientos y no rechazar al otro como ser. No es que no vaya a sentir antipatía y que tengo que ser simpático y sentir simpáticamente con los otros. Es de velar qué es. Esta conducta del otro es lo que hace que yo sienta antipatía. Entonces puedo decir, es que tú eres una persona, puedo pasar de decir, es que tú eres una persona insoportable, a decir, tú tienes ciertos comportamientos que pueden hacerte insoportable para mí. ¿Ven la diferencia? En la primera yo rechazo de tal caso al otro ser humano. En la segunda, yo le doy un lugar a este otro ser humano, porque algo positivo tiene que tener, no todo el mundo va a ser tan antipático, ¿no? ¿Sí? Que sea insoportable. En estos días alguien me decía, pero es que esa persona no volvió a hablar conmigo, es que cambió conmigo, antes compartía, ya no me dedica tiempo, ya mantiene encuevado, ya no sale de su cuarto. Bueno, ¿y desde cuánto? Yo hago la pregunta, bueno, dime, ¿desde cuándo esa persona cambió su comportamiento contigo? No sé, a ver, bueno, hace como no sé qué, 6 meses, un año. Ok, bien. ¿Qué pasó hace 6 meses, un año? Para que cambiara su comportamiento contigo. Y así fuimos adentrándonos hasta que llega a decir, a reconocer la persona, no, lo que pasa es que yo hace 6 años me encontré con otros amigos y yo comencé a hablar mal de él. Ah, bueno, entonces, y él se dio cuenta, pues sí, terminó dándose cuenta de que era yo el que estaba hablando mal de él. Bueno, y entonces, ¿cómo quieres que sea igual contigo? Creo que si tienes, y le digo yo a la persona, creo yo, tómalo como una sugerencia, que si quieres que él vuelva a ser igual contigo, por lo menos tú tendrías que intentar pedir disculpas por lo que hiciste y dar tiempo de que él sane su herida. Claro, si alguien hace algo en contra nuestro, nosotros no vamos a estar con la mejor simpatía para tratarlo. O sea, la persona no era que fuera mala, la trataba, la saludaba, como digo yo, a los malos vecinos. Buenos días, buenas noches y pare de contar. Pero ya no era la misma. Le pedía un favor y se lo hacía, por supuesto. O sea, la persona no era que se hubiera vuelto mala o también antipática en su conducta con ella. Es una persona que se podía convivir con ella, pero su talante, su cualidad de afinidad con el otro generó una distancia. Y muchas veces nosotros mismos estamos generando eso. ¿Por qué el otro cambia mi comportamiento conmigo? Pero entonces cuando yo me adentro a mirar detrás de lo que hay. Y allí justamente es cuando esa conciencia puede hacer la modificación de mi conducta. No solamente de mi conducta en relación conmigo mismo, sino en relación con los otros y con el entorno. Y a mí me parece que ese ejercicio uno podría quedarse solamente allí, porque si yo me ejercito todos los días en eso, créanme que yo ya me estoy preparando para atravesar el umbral cada noche y después de que muera, con conciencia, porque se trata de esto. Podría uno decir, ese es el ejercicio estrella
para uno tener una vivencia de la medianoche cósmica, tanto con las simpatías como con las antipatías, porque justamente no es a través del sentimiento, porque vamos a mirar eso dentro de 8 días. Cuando yo atravieso el umbral, por eso tenemos que pasar por los 7 esferas planetarias para purificar y desligar la emocionalidad de mi alma. Solo cuando yo llego a la esfera de Saturno, o sea, en los 7 pasos planetarios, vamos a mirar con algún detalle eso, dentro de 8 días, yo ya libero a mi alma justamente de la emocionalidad. Y ahí yo soy espíritu pensante entre espíritus. Ahí ya no el pensamiento es un reflejo. Ahí el pensamiento, yo siento que yo soy yo soy el pensar en el universo. Yo soy uno con el pensar cósmico. Yo soy el pensar cósmico. Ya no el pensamiento aquí como en la tierra, que es un reflejo para mí. Por eso la imagen ¿recuerdan de Ícaro que va y le roba la luz en la mitología griega a los dioses? Pero solamente como una antorcha, un retazo de la luz, porque la luz la tiene el mundo espiritual en su conjunto. Entonces, en ese sentido, cuando yo atravieso el umbral en las noches o en la muerte, miremoslo en lo corto en las noches, y yo digo, no, claro, yo me comporté mal con esa persona, yo no lo saludé, yo fui duro, yo fui antipático, yo no fui amable con esa persona. Eh, yo inclusive se estaba hablando mal de esa persona y yo no lo defendí. Yo tomo conciencia de esto, ¿no? En la noche. Lo llevo, lo elaboro y van a ver lo que pasa al día siguiente. La conducta del otro se modifica. Lo vimos en el ejercicio del perdón de alguna manera, ¿se acuerdan? Cuando yo me ejercito todos los días, ¿sí? Del significado oculto del perdón, cuando yo me ejercito, hago el trabajo en mí mismo, algo en el otro con el que tengo el pleito, la deuda, se modifica. Y esto es lo maravilloso, porque a pesar de que yo no me dé cuenta de que otro conscientemente a otro hable de mí, mi cuerpo etérico sí lo percibe. Mi alma sí lo percibe. Mi alma sí lo vivencia. Por eso en el más sentido estricto, entre comillas, y cuidemos esta palabra, estricto moral, estricto en el sentido de ejercitarme moralmente, yo tendría que no permitirme tener malos pensamientos hacia los otros. Eso es muy difícil, yo lo sé porque yo los tengo. Así. Y deseos de venganza también, yo soy medio colérico, entonces déjemelo a mí, era. Pero justamente de eso se trata, de elaborarnos, de transformarnos como personas. Bueno, seguimos con esto después. Gracias, Mario. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, continuamos con nuestra querida María Isabel. Buen día. Hola, buenos días. Gracias, Mario, maestro Mario, muchísimas gracias. Y hola a todos, feliz año. Bueno, Felicidades. ¿se puede decir todavía feliz año o ya? ¿Sí? Dibujo de formas, ella es desde Argentina. Bueno, pues la propuesta que os traigo sería esta. Es esta. Trabajar, a ver si puedo cambiar la imagen. Oscar, ¿me podrías ayudar para verme la pantalla completa? No por nada, sino... Ay, muchas gracias. Es que me ayuda. Vale. Bueno, pues el trabajo que os traigo es este, en el dibujo de formas, la espiral. Algo sencillo, básico, porque el propio proceso pues se va a ir transformando y como esto es un trabajo muy personal, pues vamos a ir observándonos
y sintiendo y bueno, puede llegar la revelación o la inspiración y vamos profundizando en la espiral hacia el centro o hacia la periferia. Entonces, pues se va transformando. Aconsejo que si hay algún problema de pulmones, de respiración, tipo nervioso, pues que vayamos pausadamente y el propio proceso, como he dicho antes, pues nos va a ir indicando, nos va a ir hablando. Y bueno, pues empezaríamos. Es muy sencillo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar desde la periferia del lado izquierdo hacia la derecha. Voy a buscar el básico, el sencillo. Empezamos desde el lado izquierdo hacia la derecha, haciendo la espiral hacia el centro. Yo he hecho, la intención era hacer 3 círculos hacia adentro y después ya vamos profundizando. Vamos a volver desde el centro a la periferia. Esto lo vamos a repetir unas cuantas veces. Después vamos a cambiar de mano y vamos a intentar no levantar el lápiz del papel. El dibujo dinámico es un dibujo ligero, bailarín, entonces no vamos a apretar, no apretamos, sino sutil, ligereza. ¿Sí? ¿Y qué más deciros? Pues yo creo que lo podemos experimentar ya. Estamos todos muy evolucionados, yo creo, ya en este trabajo y es simplemente permitirnos, ¿no? Estar abiertos, tener una mente abierta, receptiva y sobre todo observar sin juicio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una preparación colocando el cuerpo de forma pues relajada. Los ejercicios es algo muy personal, entonces tenemos las directrices y ya después cada uno tiene que experimentar. Entonces, desde el lado izquierdo voy a ver si puedo mostrar. Vale, pues voy a empezar desde un punto de la periferia, siendo conscientes de forma ligera, sin apretar, sin forzar. Y ahora desde el centro hacia la periferia. Lo hacemos 3 veces. Cada uno a su ritmo. Teniendo en cuenta que estamos trabajando el movimiento, el gesto hacia el centro y hacia la periferia. Yo lo voy a hacer una vez más y vamos a ir terminando porque sin levantar el lápiz vamos a cambiar de mano. Yo ya voy terminando la última.
Y cuando estoy en la periferia, sin levantar el lápiz, pues cambio de mano. Y lo hacemos también, pues 3 veces, poniendo conciencia en el observador, a ver qué ocurre ahora cuando cambio de mano. Para mí el observador es mi laboratorio, ¿no? Es como mi laboratorio particular, donde me ayuda, ¿no? A lo que decía Mario, el maestro, a darme cuenta, no solo vamos a darme cuenta de mi pensar, de mi sentir y también de mi voluntad. Entonces, una vez que ya he terminado, vamos a cambiar de mano y ahora vamos a profundizar y vamos a añadir la respiración. Cuando trabajo de la periferia hacia el centro, inspiro. Esto es muy personal, entonces yo en mi práctica me he dado cuenta que al principio no llego hasta el centro porque tengo una respiración más corta, la inspiración, pero en la medida que voy trabajando, mi respiración se va activando y bueno, puedo ir profundizando más. Espero que se me entienda. Entonces vamos a poner conciencia en la respiración. Desde la periferia al centro, inspiro, cojo aire. Y puedo parar cuando no tenga capacidad más de coger aire. Por ejemplo, yo puedo parar aquí, retengo unos segundos y al exhalar voy hacia la periferia. Vuelvo. Despacio, la exhalación siempre tiene que ser más larga que la inspiración. Por ejemplo, el doble. Y ahora hay un espacio donde suelto aire y vuelvo otra vez. Inspiro y voy hacia el centro. Y exhalo y voy hacia la periferia. Algo ligero, dinámico. Vamos a quedarnos un segundo más trabajando este ejercicio con la misma mano y ahora cambiamos. Una vez más, para cambiar de mano, hacia el centro. Terminamos en la periferia, vamos terminando y vamos a cambiar de mano. Y dejamos ahí unos segundos de observación. Y cuando estemos preparados, pues empezamos. Incorporando el aire, la respiración.
Vamos a hacer una vez más para ir terminando y cambiar de mano para ir haciendo ya el último ejercicio. Y vamos terminando la periferia. Descansamos unos segundos, observándonos si ha habido algún cambio, algún pensamiento, incluso ha podido venir alguna imagen, alguna sensación. Simplemente lo tenemos en cuenta y cambiamos. Y ahora cada uno de forma natural pues va a seguir con el ejercicio. Cogemos aire hacia adentro y en la exhalación hacia afuera unas cuantas veces. Cada vez con un ritmo más fluido y más natural, armonizando el movimiento con la respiración. Vamos a ir terminando ya con esta mano, para hacerlo con la otra. Yo voy a cambiar de mano, cada uno a su ritmo. Hacer un dibujo dinámico, no nos podemos dormir. Bueno, podríamos dormirnos, ¿no? Pero si nos damos cuenta que sea ligero, fresco, vamos a hacerla una vez más para ir terminando. Y si alguien va terminando, pues simplemente nos vamos terminando despacito, lentamente y volvemos a observar simplemente el dibujo de la espiral. Y ahora ya para ir terminando vamos a ir levantando la mirada al frente y vamos a terminar como hemos empezado con la mirada de vaca al frente, una mirada panorámica. La postura correcta es muy importante, mantener los pies apoyados en el piso, en el suelo.
la espalda erguida. Si me apetece, puedo cerrar incluso un poquito los ojos para descansar o seguir con los ojos abiertos. Cada uno tiene un sentir, lo que necesitemos. Podemos respirar profundamente también, hacer algún movimiento de las manos o de los pies, o algún estiramiento para ir saliendo del dibujo de formas. Mm. Y bueno, pues esta sería la propuesta de hoy y simplemente quedaría, pues, si alguien quiere compartir su experiencia o alguna palabra. Buenos días. que- Sí, quiero, com- ¡Hola! quiero compartir aquí. Venga, Va- Valentina. Vale- ¡Hola, Valentina! Ajá. Ella es con autismo, ¿no? Y estamos aquí las tutoras escuchando la conferencia del maestro Mario y le habíamos pasado una hoja a ella. Y ella, Ujú. ella ya lo había ejercitado, pero hoy sin decirle en la hoja, ella empezó a hacer este. Cuando usted dice, nos muestra lo que es trabajar, ¿no? Nos da un gusto porque ella lo hizo solita antes de. Entonces, y que justo coincidió con lo que usted nos explicó. Pero ¿Puedes girarlo un poquito más ahí para centrarlo, que lo pueda ver? Ahora un poquito arriba. Ahí, perfecto. no habíamos intentado, era hacerlo con las dos manos. Entonces, hoy fue esa nueva enseñanza de la derecha y izquierda. Vaya, wow. Bueno, muchas gracias y a las otras profes también. Muchísimas gracias a vosotros. No sé qué ha pasado, bueno, no me voy a preguntar nada, pero me ha tocado el corazón, me ha emocionado el dibujo. Isabel, Ari- en el inspirar me costó. Al inicio no llegué ni a la primera vuelta. Este, prácticamente aguanté el aire para llegar hasta la parte interna de la espiral, pero el expirar lo hice muy bien. Entonces ya la siguiente me tocó vaciar bien los pulmones para lograrlo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy inspirado o qué? Inspirado del oxígeno, de que estoy inspirado. Ay, se lo vamos a preguntar al maestro Mario. Ay, Bueno, yo me dejaría observar. A ver, es un proceso. Esto quiere decir que estaría bien hacerlo más veces, como esos 7 días, ¿no? Que necesitamos ese proceso y que se nos va a ir revelando algo. Entonces yo te invito a, si puedes hacerlo más veces, porque están ocurriendo cosas. Ya sabemos que están las fuerzas invisibles y yo creo que se te va a revelar. ¿Para ti tiene sentido, por ejemplo, si tú analizas un poco, tú que ya trabajas sobre ti mismo, lo puedes hilar de alguna manera? ¿Puede tener sentido para ti? sí, 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 seguramente sí, sí lo tiene y bueno, ya que he trabajado la biografía, claro que sí, claro que sí. Lo interesante del ejercicio es que uno se observa, ¿no? Como sujeto y bueno, o sea, de una manera vivencial se da cuenta que uno está inspirado
Inhalado más bien. Cambiemos el término. Estoy inhalado. Y, pero entonces toca ser consciente de esa parte de la respiración que yo sé que es todo y deberíamos ser más conscientes, pero claro, entonces eso me llama a la conciencia de estar consciente de en qué momento estoy inhalado y ayudarme con la respiración. Muchas gracias, Marisabel. Muchas gracias a ti, querido Oscar. Es un trabajo muy profundo y muy importante por la respiración, ¿no? Por lo que estás diciendo. La respiración, bueno, voy a decirlo así un poco, es el elemento, ¿no? Del alma. Entonces, cuando estamos respirando, estamos acariciando el alma. También podemos mirar ahí qué está pasando, ¿no? Con nuestros sentimientos. A nivel, al nivel de periferia o en el centro, ¿no? Bueno, eso es un poco dar datos para que cada uno haga autoconciencia, ¿no? O aprenda a conocerse a sí mismo para poder autoeducarnos, porque nosotros sí somos el Cristo, ¿no? Pero sí es verdad que para que el espíritu pueda reencarnarse, pues hay que trabajar, hay que cuidar principalmente el cuerpo físico y después, claro, el cuerpo anímico y el cuerpo mental. Entonces, también llevarlo a la parte mental. Hay mucho aire, una, una mente eh, que no me viene la palabra, una mente pensante, ¿no? Que está todo el rato ahí haciendo ruido, genera mucho aire. Rumiante, quería decir rumiante, ¿no? Genera mucho aire. Entonces, la respiración nos viene bien para aquietar los pensamientos y la mente. Algo también fundamental, ¿no? La quietud. Entonces yo seguiría trabajando sobre este ejercicio. Un proceso, es un Gracias. proceso, pero es muy interesante. Yo, Fue interesante también cambiar de mano, lo que sucede al cambiar de mano, ¿no? Al principio como que se trababa, después empieza a fluir, ¿no? Muy interesante. sí, yo hoy me he dado cuenta, practicando antes, que tengo más capacidad, no lo sabía, me ha asombrado que con la izquierda tengo más capacidad de inspiración. Pero vamos, que me he quedado sin papel y he tenido que estar en un movimiento muy sutil, profundizando hacia el centro. Es impresionante. Entonces tengo que ejercitar más el izquierdo. Ya he empezado a lavarme los dientes con el izquierdo, ¿no? Con la mano izquierda, pero para mí me resulta pues muy curioso, un misterio. Tengo que investigar más. Marisabel, Entonces, muchas gracias. a vosotros. Gran, gran ejercicio y bueno, me llevo esa tarea. Muchas gracias. Bueno, vamos Feliz a, semana. feliz semana, vamos a cerrar. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Gracias, Lizzie, buen Gracias. día. Gracias a todos, una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas Y gracias. maestro Mario, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, Mario. Chao, chao. Gracias, maestro Mario. Mucho gusto. Chao, bye.